Como siempre, para mí es un privilegio presentar a nuestros invitados porque tienen la responsabilidad de ministrarle con su testimonio a usted que está ahí en la intimidad de su hogar. Esta mañana presento a nuestro pastor Arturo Valdebenito, director de Sapiencia, ¿no? Así es. A quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio estar este día con ustedes y compartir con nuestra audiencia un poco de mi vida y también de lo que estamos haciendo. Así es, exactamente, porque todo es importante en las cosas del Señor. Amén. Lo primero, ¿cómo aparece Cristo en su vida, hermano Pastor Arturo? Por la misericordia del Señor, yo nací en un hogar cristiano y desde pequeño fui a la iglesia, a Asambleas de Dios, así que desde pequeño en la escuela bíblica, ¿cierto? En la escuela dominical recibiendo la palabra, pero tuve un encuentro real con el Señor aproximadamente a los 15 años. A los 15 años tuve. Eso es lo que Él espera, claro. Porque Él no trabaja ni con nietos ni con sobrinos. Así es. Trabaja con hijos. Así es. Entonces, para ser hijo hay que confesarlo a Él como Padre. Correcto. Y como Señor y Salvador. Así que a los 15 años... A los 15 años tuve mi confesión de fe, me acerqué mucho al Señor y tuve un tiempo en la universidad donde mi fe fue un poco débil, ¿no? Y fue cuestionada es que mi ahí fe. Es muy fuerte la presión. Es muy fuerte la presión. Pero por la gracia del Señor ya retomé fuertemente, ya terminando la carrera y ahí me puse a servir fuertemente también al Señor, en la iglesia donde yo me congregaba. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y cómo comienza a perfilarse el llamado vocacional, pastor? Sí, porque a los 15 años usted tomó la decisión de seguir a Cristo, pero claro. De ahí a tener después el llamado vocacional pasa algún tiempo, pasan años, ¿cierto? Por supuesto. La verdad es que desde joven me gustó la música, me dediqué a tocar la guitarra, en la iglesia servía la alabanza y yo pensaba que ese iba a ser toda mi vida, servir al Señor tocando la guitarra, estaba muy bien, yo estudié ingeniería mecánica, desarrollándome como profesional y sirviendo en la iglesia en la música. Pero en un minuto de mi vida, por un tema de una relación que se rompió, yo comencé a buscar también apoyo en un tío que era pastor, y él me invitó a ser parte de un grupo misionero que íbamos al sur de Chile, en la zona de los Mapuches, la zona araucana, a hacer asistencia social, dentistas, médicos, y la verdad que al ver la necesidad humana, al estar cerca de las personas, al salir de detrás de la guitarra y escuchar a la gente y ver la necesidad, Dios tocó fuertemente mi corazón sobre cómo ayudar a la gente. Y estuve en un periodo de reflexión, en esa época me casé, tuve la virtud de conocer a mi esposa y le planteé la idea de irnos a vivir al sur con esta posibilidad de ayudar a las personas. Y en ese tiempo, con esa sensibilidad sobre la necesidad humana, en todos los sentidos, el pastor Rafael, que era mi pastor en ese minuto, me orientó y me dijo, quizás tienes que capacitarte, me dijo, porque la mejor manera de ayudar a las personas es también conocer de la Escritura y ayudarlos también en esa área. Así que por ahí comenzó a perfilarse el llamado y después de varios años ya fue mi ordenación pastoral. Porque entró al seminario. Exactamente. Ya. Así que es muy interesante, las personas siempre preguntan cuál es el propósito de nuestra vida. Y la verdad que yo creo que Dios nos pone tantas veces necesidades de las personas frente a nosotros. Y esa es la mejor respuesta. Ayudando a la gente es el camino que Dios quiere que nosotros tengamos. Así es. Cuesta tomar esa decisión porque se sufre mucho en este ministerio, pues, pastor. Así, no es sencillo. No, claro. Todos los que somos pastores y quienes rodean al pastorado saben que no es fácil. Pero yo creo que es un privilegio. Sí, sin duda. Cuando uno ve cómo la palabra del Señor entra en los corazones de las personas, como en nuestra propia vida, y eso da fruto. Y ve vidas cambiadas. Así es. Exactamente. Eso es una paga impagable. Exactamente. Así es. Bien. Dicho eso, vamos a entrar ahora a lo que usted representa. ¿Cómo se involucra usted con Respuestas en Génesis? Perfecto. Sí, lo que sucede es que cuando pasé por la universidad, es cierto, estudié ingeniería, tuve grandes conflictos, en el buen sentido sí de la palabra, internos respecto de cómo defender mi fe. Porque a pesar de que tenía una instrucción desde pequeño en la Biblia y mi conocimiento de Dios y mi relación con Dios, no sabía dar razón de mi fe, porque no siempre nos preparan para dar razón de lo que creemos. Entonces, desde la universidad fui atacado, cuestionado, y esa crisis que vi en esa época, una vez ya siendo pastor y dedicándome al trabajo pastoral,
y teniendo esa experiencia fui movido a contactar al Ministerio de Respuesta en Génesis, que es un ministerio internacional que tiene más de 30 años y hacen apologética de la fe con un grupo grande de científicos que tienen base en Estados Unidos, en Kentucky, y ellos con científicos del área de la geología, de la astronomía, biología, química, etcétera, defienden desde el primer versículo lo que la Biblia dice. Así que ese contacto, por la gracia del Señor, dio fruto y ya desde hace 2 años estamos trabajando de la mano con ellos para defender nuestra fe también en nuestro país. Qué bueno, pero aquí en Chile se llama Sapiencia. Sapiencia. Exactamente. Sí, la Fundación Sapiencia, que es la fundación que nosotros creamos desde nuestra iglesia, tiene el objetivo de poner el pensamiento cristiano en la cultura. Y uno de esos es poner el pensamiento de la Biblia en el área de los orígenes, de dónde venimos. ¿Por qué? Porque las preguntas existenciales, de dónde venimos, quiénes somos, ¿cierto? ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y cómo hemos de vivir, la moralidad, son bien respondidas cuando la primera de las preguntas tiene una buena respuesta. Por lo tanto, si la primera pregunta no se responde bien, las otras 3 pueden tener diferentes respuestas que se alejan de la verdad de la palabra. Entonces ustedes han llegado a descubrir seguramente que la teoría de Darwin a estas alturas no tiene validez. Efectivamente, y esto quizás para algunos es un sorpresa. Sorpresa o chocante para otros, pero la verdad que en el ámbito de la alta ciencia, cuando vemos documentos y publicaciones de Nature, de Science, de revistas de alta gama, hoy día hay una crisis muy fuerte. El año pasado hubo una conferencia en Inglaterra donde grandes científicos estaban juntándose para intentar dar una respuesta o un nuevo planteamiento. Así que, lamentablemente, el problema sucede que en las aulas todavía seguimos enseñando evolución. Sí. Entonces, desde Respuestas en Génesis y otros ministerios a nivel internacional, se está tomando esta coyuntura para dar fuerza a movimientos creacionistas y defender nuestra fe. Desde Génesis. Desde Génesis, así es. Obviamente, porque ahí está todo puesto. Así es. ¿Cierto? Así que... Y Génesis nos muestra un aspecto absolutamente creacionista. Así es. No es evolucionista. No es evolucionista. O sea, yo no le veo todavía barro en las orejas porque venimos del mono, ¿cierto? Claro, y hay principios fundamentales que se contradicen. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, cuando hablamos de evolución, estamos hablando, si hablamos de genética, estamos hablando de un proceso de poca información genética a mucha información genética, que eso presupone la evolución. Pero cuando vemos la creación y vemos lo que hoy día sucede, estamos viendo que de mucha información genética se está perdiendo información. Claro. O sea, el proceso es totalmente contrario. Claro, exactamente. Y eso es respuesta a lo que Dios dijo, que toda la tierra iba a ser maldita. Y esas consecuencias se ven en toda la creación. Claro, exactamente. De una o de otra manera. De una u otra no manera. es parejo eso para todos igual. Es decir, que la maldición tiene que repetirse de la misma manera en los diferentes continentes o países. Correcto. ¿Sí? Y eso lo vemos a nivel genético, cómo genéticamente la humanidad también está degradándose, porque hay pérdida de información. Y eso contrapone a lo que nosotros nos plantearon desde la evolución, que hay un mejoramiento, ¿no? Que hay un perfeccionamiento de las razas. Y no es así. No es así. No es así, al contrario. Al contrario. Ha habido una pérdida de esa creación que Dios hizo tan Correcto. perfecta al principio, Correcto. ¿no? Así es. Y bueno, eso lo vemos en todo orden de cosas, pastor. Así es. Para nuestros amigos que están interesados en los avances científicos y tecnológicos para poder encajar lo que Dios estableció como señales antes del fin. Correcto. Porque imagínese usted cuando el profeta Daniel, 530 años antes de Cristo, dice en el capítulo 12, verso 4, y antes del fin, la ciencia aumentará. Solamente 2 palabritas. Correcto. Y vemos cómo ha aumentado la ciencia. Eso no es producto de una evolución, sino que es lo que el hombre está descubriendo de lo que Dios ya ha permitido en el principio para este tiempo. Correcto. Así es. ¿O no? Así es. Por eso lo que nosotros estamos proponiendo y haciendo este esfuerzo es darle también herramientas a la iglesia para que puedan defender lo que la Escritura nos dice. Porque, como les contaba recién, y a usted, pastor, la crisis de fe de los jóvenes,
cuando entran a las universidades es muy grande. Muy Las grande. cifras en Estados Unidos hablan de que más del 70% de los jóvenes, por varias razones, por una muy fuerte, abandonan las iglesias, es porque son permeados por las ideas evolucionistas y cuestionan lo que el relato desde la Biblia nos ha dicho. Tenemos imágenes del arca de Noé con animalitos, saliendo por las ventanas, y no nos damos cuenta que son hechos históricos reales y que Dios puso en las Escrituras para que supiésemos que hubieron personas reales que construyeron arca, que también fueron Animales reales. animales reales, dinosaurios, Y que etcétera. no fueron evolución, sino que Así fueron es, creación. Así es. Y en ese sentido, lo que la evolución plantea, que la muerte, ¿cierto? La selección natural fue la herramienta para que las razas fuesen evolucionando. La Biblia nos muestra algo todo contrario, porque la muerte no es una herramienta de Dios para perfeccionar, sino es la consecuencia del pecado de un hombre. Exacto. Por lo tanto, desde que Adán pecó, la muerte entró en la humanidad. Sin Así embargo, la es. evolución nos plantea de que hay muerte mucho antes de que los primeros seres humanos existieran. Bueno, aberración tras aberración, pero lo estamos descubriendo recién ahora Ah. y gracias a Dios que lo estamos descubriendo. Así es, así es. Pastor, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las enseñanzas de Puntito, y vamos a seguir la segunda parte con Perfecto. algo muy interesante que nos trae. Ok. Muy bien, vamos a lo prometido.